Hola, ¿qué tal amigos de Red por Amor a Guerrero? Les saluda Lupita Rodríguez ya en el tercer programa, en nuestra tercera emisión. Tenemos un invitado muy especial que les quiero presentar. Él es el maestro Jonathan Aguilar Valencia, es un gran amigo, parte también ha colaborado con Red por Amor a Guerrero. Yo lo considero pues parte de la organización, pero no es, déjenme presumirles, vaya, lo que él hace. Él tiene más de 10 años de trabajo medioambiental en el estado de Guerrero. Él es actualmente doctorante en ciencias ambientales, pero tiene la maestría en gestión para el desarrollo sustentable, de donde somos colegas, pero también ciencias de la educación, tiene esa maestría, ese MC, como le dicen, maestro en ciencias, y actualmente pues está trabajando en un tema muy importante que está interesante, dice diplomacia ambiental, redefiniendo la relación entre humanos y no humanos. Ese es Jonathan Aguilar. Bienvenido, Jonathan, a este programa. ¿Cómo estás? Pues muy nervioso, muy contento de estar aquí compartiendo micrófonos y espacio contigo, Lupita, y pues agradecido y felicitarte porque ya llevas un poquito del tema de amor y de pasión por este sueño que se llama Red por Amor. 3 años, Jonathan, ya. Entonces, pues qué felicidad, maravilla poder compartir el espacio contigo, Lupita. Pues agradecidos estamos de que tú vengas a compartirnos un poco y bueno, no viene solo, trae aquí algo que siempre es como que su carta de presentación. Él puede estar sin hablar, pero llega con esto y todo mundo se le acerca. Antes de entrar en tema, en materia, me gustaría saber, Jonathan, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo vamos a un poquito, ¿se puede? Claro, claro. Para la cámara. A ver, platícanos. Este es un trabajo de un querido amigo que se llama Lalo Chávez, de la Ciudad de México. Él trabaja y es un apasionado con el tema de tarántulas. Entonces, esta tarántula que vemos aquí llegó su época de vida y falleció. Entonces, es una forma de preservarla y hacerle honor a esta especie. Hizo este terrario, el cual plasmó como un encuentro entre una avispa y una tarántula en los ecosistemas. Entonces, ese tipo de trabajos y de maquetas me ayuda mucho a mí a llegar a comunidades, a escuelas y con amigos, y que se imaginen esta batalla que se vive día a día aquí arriba en nuestras reservas naturales. Interesante, ¿no? Yo creo que son pocas las personas que verdaderamente valoran los, ¿cómo se le dice?, servicios ambientales que proporcionan este tipo de animalitos. Y Jonathan, ¿cuánto tiempo tienes que empezaste a trabajar con estas especies? Yo creo de una forma informal, como unos 15 años, de una forma un poco más seria y poniéndonos un poco rigurosos en el tema de divulgación, como 10 años llevamos en el tema de acercar la ciencia a las comunidades. Entonces, yo creo que como 10 años, no lo tengo bien contemplado, pero como 10 años, en el 2019 yo formé un proyecto personal que se llama Quinto Sol, el cual es un predio intensivo de manejo de vida silvestre autorizado por Semarnat y que permite que yo pueda sacar esos animalitos a exhibir de forma legal y responsable. Entonces, en el 2019 surge esta empresa y para el 2029 esperemos cumplir 10 años haciéndolo de una forma más profesional y ahorita académica. Pues muy interesante esto que haces, porque de repente sí hay gente que le gusta tener, le llamamos, no sé si es correcto, Jonathan, animales exóticos, ya sea de manera legal o no, pero son habituales a veces en ciertas personalidades, ¿no? Pero realmente sí existen espacios donde se puede tener de manera legal y con todo lo que la norma te indica estos animalitos, ¿verdad? La ley nos maneja que hay 2 tipos de mascotas, las convencionales y las no convencionales. Las convencionales pues son los perritos y los gatitos que... mascotas que conocemos. Nos generan una tranquilidad, una paz, son animales de compañía. Pero también existen otro tipo de animales de compañía que nos dan también otro tipo de sentimientos y de emociones.
Por ejemplo, hay gente muy hiperactiva, muy activa, muy kinestésica y pues les encanta correr con sus perros, andar en las playas, jugando, acariciando. Pero hay gente un poco más introspectiva, un poco más callada, un poco más eh, que trabaja y piensa diferente. Entonces, así como hay personas que pensamos diferentes, hay gente que se apasiona con otro tipo de animales, ¿no? Entonces, dentro de nuestros paradigmas, creemos que hay ciertos animales que son malos. Los vemos con ciertos miedos, o nuestros abuelos o nuestros ancestros nos han contado historias que creemos que son verídicas, pero cuando conocemos un poquito más de la especie, de la naturaleza, te das dando cuenta que no son tan malas como creemos y pensamos. Están estigmatizados, ¿no? Totalmente. O sea, creemos que tienen o que pertenecen a, o tienen, digamos que poderes extrasensoriales o que no son buenos para el ser humano. Pero dinos, esto, un animalito como una tarántula o que otros no convencionales, podemos tener en casa de manera adecuada. Podemos tener de forma responsable y legal reptiles, artrópodos, mamíferos, aves. En México tenemos un marco regulatorio muy robusto y lo que sí no podemos tener permitido son primates, no podemos tener citácidos, que son los famosos periquitos o guacamayas o loros, que tristemente desde el 2010 que se generó nuestra ley JEPA, nuestra ley de conservación, hay ciertos animales que sí podemos tener a nuestro resguardo como mascotas o animales de compañía, pero hay otros animales que no podemos tener, como por ejemplo colibríes no podemos tener, tortugas marinas no podemos tener, ballenas pues mucho menos, no tenemos ni el espacio, ¿no? Pero sí, en no conocer la ley no te exime. No te exime de las responsabilidades, ¿no? De ahí que hay gente que me dice, es que yo me encontré una tarántula y la tengo de mascota. Le digo, pero pobrecita, porque la tarántula vive en tus ecosistemas y lo que estamos haciendo es extraerla. Sí. Pero hay gente que las reproduce en cautividad, se pueden comercializar en cautividad, se pueden tener en cautividad de forma legal, pero aún estamos avanzando en ese proceso para que la gente entienda que no solamente existen mascotas como perros y gatos, existen otro tipo de mascotas como los reptiles y en este caso las tarántulas. Y en este caso también esta reproducción que mencionas, cuéntanos el contexto. Aquí en Guerrero, ¿cuántos espacios de reproducción hay permitidos? Es muy triste. Claro. En México tenemos dos sistemas de conservación registradas y autorizadas en México. Una son las unidades de manejo ambiental, las famosas UMAS, y los otros son los predios intensivos de manejo de vida silvestre. En los dos se hacen trabajos de reproducción, aunque uno es más exigente y estricto que otro. Por ejemplo, una UMA existen de dos modalidades, confinadas o abiertas. En el norte del país tenemos muchas áreas abiertas donde también se generan otro tipo de actividades como la caza deportiva. Entonces son UMAS que son extensivas, son muy amplias, pero también existen UMAS intensivas donde son espacios donde el animal no está en vida silvestre, está confinado y se le trata de dar las mejores condiciones para tener la mayor cantidad de especies y en algún momento o en algún futuro que estas especies vuelvan a cubrir estos espacios que han sido perturbados o contaminados y que dejó de existir la especie. Entonces, de alguna forma es repoblar ciertas áreas para que se genere, pues, o se vuelva a recuperar un poco de lo que es el equilibrio ecológico. Como lo ha pasado con hipopótamos, con diferentes especies que de repente dicen está en peligro y ya no, o que ya hay suficiente reproducción. ¿Eso existe? Más o menos. Por ejemplo, en México tenemos éxito y es algo que hay que reconocer. El zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México ha reproducido año con año en cautividad el lobo mexicano. En la época de los 70s y 80s, estos lobos eran muy estigmatizados en el norte porque los ganaderos se quejaban de que el lobo llegaba, se metía a sus predios y mataba a sus animalitos, los cuales pues les generaba una pérdida económica. Y esto sucede pues porque el lobo al no comer nada pues tiene que buscar alimentación. Depreda. Entonces el ser humano llegó al punto de extinguir el lobo mexicano. Ahorita, creo que hace 2 años y el año pasado se han liberado ya lobos a los ecosistemas. Eso es un gran logro. Otra especie que también se trabaja mucho en México es el famoso ajolote.
Tanto así que hasta la gente ha tenido un cierto amor y como aprecio Sí. a la especie, ¿no? Sí, Lo se ha cierto es que comercializado mucho también Lo la cierto imagen. es que ahí también viene otro tema. Los ajolotes albinos no existen en la naturaleza, solamente se En dan en cautividad. cautiverio. Y no solamente existen en Xochimilco, existen en 32 partes de la República Mexicana. Sí, Pero hay bueno, UMAS que son de manejo, no del gobierno, sino que son asociaciones que generan su unidad, ¿sí es correcto? Porque en Puebla hay uno de normalmente las unidades y de en manejo Chico. ambiental pueden ser dos rubros, de carácter moral, que es Ujú, una asociación de personas, o física, donde una persona es el dueño o el encargado. Y en algún momento el gobierno auspiciaba recursos para fomentar el tema de conservación. ujú. También tiene una historia muy interesante. El tema que proceso o este modelo de conservación es algo impositivo, es capitalista y es extractivista. La UMA. Las sumas. ¿Por qué? Porque resulta que si el local tenía que cruzar para llegar a su poblado o a algún lugar, ya no podía cruzar por ese espacio. Ujú. O si el campesino o nuestras personas que viven en las periferias tenía que recolectar leña para llevar a su casa, ya no podía invadir esos espacios porque ya estaban restringidos y Protegidos. limitados. Entonces, de repente esos sistemas impositivos del gobierno, sin la participación de los locales se sienten que están reprimidos y se sienten excluidos. Y bueno, el tema es que parte de mi trabajo de investigación es criticar un poco ese modelo y proponer otro tipo de situación donde se le tome en cuenta a los locales y que ellos mismos digan, bueno, si tenemos esto tan valioso y que está a punto de desaparecer, ¿cómo podemos involucrar a las comunidades para que juntos con el gobierno y sociedad y actores, pues podamos integrar un proyecto y que esto sea para beneficio de todos y no solamente de algunos pocos? Sí, es interesante lo que menciona, por lo menos yo aquí en Acapulco ubico el Parque Papagayo, es UMA. Era. Venía siendo UMA Sí, porque después de que sacaron los animalitos, pues ya no tenía razón de ser, ¿verdad? sí. Existe la del Club de Golf, que Ok. bueno, ya, o sea, nada más sin entrar en polémicas, Sí. al mencionarles las unidades que ubicamos, que tienen pues financiamiento gubernamental, tiene razón Jonathan al decir, pues Sí. no te generan un modelo que sea prioridad del animalito por la falta de participación ciudadana. Lo cierto es que si ahorita vamos y le preguntamos al gobierno cuántas sumas existen en México, no sabe. Desde hace 5 años estoy dentro de una asociación de UMAS a nivel nacional y no se sabe cuántas se aperturan, cuántas se cierran, cuántas operan, cuántas se dejaron de funcionar. Entonces, tristemente, nuestro discurso es, número uno, la educación, número dos, medio ambiente. Y bueno, el sureste mexicano tenemos otro tipo de información, tanto en el tema educativo como en el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces, tristemente, no existe un número ni de cuántas sumas registradas hay, cuántas están cerradas o cuántas están operadas. Es triste eso porque día con día sufrimos del tema de calentamiento global, de que hay deforestación, hay pérdida de recursos naturales y nadie pone el ojo en el tema de hacer algo, ¿no? Esto que mencionas es muy, muy importante porque justamente caes en el decir, no hay políticas públicas, no hay por tanto no hay presupuesto, por tanto no hay programas, por tanto no hay acciones que vayan dirigidas al momento tan importante que vivimos como es la crisis medioambiental, en este aspecto donde hay unas áreas de oportunidades, pero falta desde marco legal, Sí. desde dependencias que estén vigilantes de las operaciones de sus unidades de manejo y otras entidades de cuidado medioambiental. Pero antes de entrar en esa dinámica, a mí me gustaría que nos comentaras realmente si ubicas un modelo que sí opere a nivel país o internacionalmente para que la gente que nos está escuchando, viendo, pueda ubicar ese modelo, el debería ser, el deber ser de una unidad de manejo o un PIMS
A ver, comenta. En Tabasco hay una UMA de cocodrilos que se llama El Colibrín. Hace trabajos espectaculares tanto de divulgación, de conservación y de comercialización. En Cancún, Quintana Roo, tienen un programa increíble del cuidado del jaguar. Entonces, no es lo mismo cuidar un cocodrilo que lo puedes tener confinadito en un área a un jaguar que requiere de varias hectáreas, ¿no? Sí. En Chiapas hay unidades más pequeñitas, hay PIMS, predios intensivos, que también tienen casos exitosos de reproducción, tanto de reptiles como de algunos artrópodos. Entonces, en el norte, todo lo que es aves rapaces y ganadería, o sea, México tiene muchos casos de éxito. El tema es que este modelo a seguir funcionaría siempre y cuando todas las especies fueran del mismo género. Pero resulta que tenemos reptiles que se comportan de una forma, tienen ciertas peculiaridades, mamíferos tienen otras peculiaridades, aves tienen otras peculiaridades. Entonces, sí se debe de tomar mucho la opción y la opinión de lo técnico, de los biólogos, de la gente que se dedica al tema de conservación, pero también la otra parte que lo mencionas muy bien, el tema de políticas públicas, pero hacerlas de formas situadas. Porque el contexto social y ambiental no es el mismo que tenemos en Yucatán, que en Chiapas, que en Guerrero, que en Durango. Cada uno tiene su tipicidad. Y ahorita que regresemos del siguiente corte, vamos a hablar precisamente de qué pasa con los escenarios locales, cómo ubicamos cada lugar y qué está pasando, pues no sé, a nivel estatal, mundial y sobre todo aquí en Acapulco. Regresamos después de un corte. Y seguimos con el maestro Jonathan Aguilar Valencia, hablando de todos estos temas de medio ambiente, pero principalmente ahorita del cuidado de las especies, creo. Entonces, cuéntanos, Jonathan, ¿qué está pasando a nivel nacional? ¿Estamos protegiendo a nuestras especies o seguimos siendo los más grandes depredadores? Bueno, el año pasado se llevó la cumbre en Brasil sobre el tema de la COP41, sobre el tema biodiversidad. Entonces, el discurso es muy bonito, hay que seguir cuidando los recursos naturales, hay que atacar, hay que mitigar. El tema es que la apuesta se sigue viendo que es por el tema de los recursos naturales. O sea, el mundo se sigue moviendo por el petróleo y pensábamos que estábamos avanzando con energías limpias, renovables, sí, verdes, pero aún estamos muy trabados en ese tema, ¿no? Entonces, a nivel internacional sí existe una preocupación. A nivel federación también hay avances, sigue siendo un discurso, pero el tema es que se requiere financiamiento para apoyar ese tipo de proyectos, ¿no? Y desde la academia lo que hacemos son estas críticas, esas observaciones, esas recomendaciones, para que los que tienen la toma de decisiones nos tomen en cuenta, se articulen y convergen con la sociedad y juntos puedan sacar desde lo local estos proyectos que pueden ser desde productivos o enfocados al tema de la conservación o recuperación de un espacio. Hablábamos, digamos que fuera del aire, de que sí nos gusta, pero también hay una responsabilidad en el tema de querer apoyar. ¿Qué sugieres? Porque a veces se ven como esfuerzos muy aislados de querer cuidar o proteger a ciertas especies y como incomprendidos, ¿no? También un poquito, ¿qué sugieres para la gente que está haciendo activismo, pero que de repente no tiene herramientas, de repente, obviamente, los recursos nunca van a ser suficientes y que lo hace, creo yo, desde un voluntariado, pero a lo mejor le falta vincularse más? Pues hay que entender que solos no podemos, necesitamos articular con otros movimientos sociales. Entonces, si creemos que el camino es hacia una política pública, pues primero hay que empatizar con los problemas, hay que visibilizarlos, ¿no? Entonces, yo creo que en México se han visibilizado varias cosas, pero al final del día nos hace falta visibilizar otro tipo de situaciones. Y en el tema ambiental, considero que no hay todavía una asociación o un agrupamiento donde las ideas se puedan plasmar y todos empatizar con ellas. Yo creo que en algún punto, en algún momento, les gana el personaje, el que más grita, el que más habla, el que más gente tiene,
y dejando a un lado pues lo que es la voluntad. Causa. Claro, entonces yo creo que cualquier movimiento social se va a topar con que el ser únicos no podemos completamente, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que no soy el único que cuida la naturaleza, hay amas de casa que cuidan la naturaleza, hay padres de familia, hay niños que me impresionan de repente, que conocen más que yo, y eso que yo llevo mucho tiempo con el tema de tarántulas. Entonces, lo que yo hago es hacerlos parte del equipo y hacer que esto le llegue a más personas el mensaje. Yo creo que esa sería una ruta o una hoja de ruta. El entender que solos no podemos, tampoco podemos politizarnos y decir es que el gobierno tiene que solucionar. Yo creo que todo debe de salir desde la familia, desde los amigos, desde los vecinos, y apuesto que porque tú eres parte de la sociedad, eres parte del conjunto de habitantes que estamos dentro de un territorio, podemos empatizar con la problemática y hacer lo menos posible en afectar la causa. Jonathan, si tú, conociendo ya el territorio local, pues tú te dedicas a ciertas especies, pero ¿consideras que hay alguna especie endémica que no está siendo suficientemente protegida en Guerrero, en México? Demasiadas, demasiadas. Hay, de repente, en el caso de las tarántulas, te lo pongo de esta forma, Lupita. Aún a esas alturas, 2026, tenemos especies que no han sido ni descritas. Quiere decir que aún tenemos una riqueza biológica tan grande. Es más, la CONABIO menciona que el estado de Guerrero es el cuarto estado con mayor riqueza biológica. Cuarto estado con mayor riqueza biológica. ¿Cuáles serían los primeros? ¿Los ubicas? El sureste mexicano, Chiapas, Oaxaca, Tabasco. Y después Guerrero. Sí. Y de las especies tengo nombre y apellido. Las tarántulas ya son visibilizadas, ya entraron a un CITES, son reconocidas a nivel internacional, que están dentro de una lista roja. Pero hay una especie que en lo particular me apasiona, me maravilla, me cautiva, y son los famosos helodermas. En otra ocasión vamos a hablar de ellos, pero son los únicos lagartos venenosos de México que de veneno creemos que nos matan, pero al contrario, este veneno se sintetiza y es donde sacan el medicamento para el mal de Parkinson, Alzheimer y diabetes tipo 2. Estas investigaciones, desgraciadamente, nadie las hace en México. Son animales que se extraen de los ecosistemas, se los llevan a Europa, ellos sintetizan las sustancias, replican y nos hacen los medicamentos. Entonces, entendamos que tenemos que converger y trabajar sobre esta diplomacia ambiental que estoy proponiendo en la mesa, de no solamente ver a una especie que está fuera dentro de mi contexto como humano, sino estamos ocupando y cohabitando el mismo territorio, el mismo espacio y el mismo lugar, y lo que tenemos que hacer antes de llegar a una educación ambiental es pues reconocer qué es lo que tengo al lado y entablar esta diplomacia para entender que ellos hacen ciertos servicios ambientales para el beneficio de todos, no solamente de ellos ni mío, sino de todo un ecosistema. Esto es muy importante, que dices, bueno, tenemos relación directa o indirectamente con las especies que ni siquiera conocemos. Pero, a ver, vamos a ubicarnos. La mayoría estamos digamos que ya con el chip urbano, ¿no? No tenemos, cada vez menos tenemos una relación directa con la parte rural, con la parte del medio ambiente, ya lo vemos fuera, entonces, ¿cómo logramos esa conexión? Dicen que lo que no conocemos no lo amamos, dicen que cómo darnos cuenta de qué estamos recibiendo de parte de estos animalitos, y cómo menos aún, mayor aún, cómo los cuidamos si no los conocemos. Es interesante, aquí hay dos temas. Uno, me gusta mucho abordarlo desde la epistemología y desde la ontología. La epistemología es lo que está dictado por las instituciones, las escuelas, la casa, la familia. Y te dicen, si eres un alacrán es malo, te va a matar. Entonces, ese conocimiento los jóvenes los vamos asimilando y los vamos transmitiendo a la gente amada que tenemos. Sí. Y ontológicamente te das cuenta que hay otros tipos de creencias que dicen, pues no son tan malas como creemos. Entonces, desde ahí partiría, ¿no? De que creo, y sin hacerle comercial, la nueva escuela mexicana está optando y apostando por llegarle a rescatar estos valores ancestrales desde los locales. Entonces, es muy interesante que lo que antes te dictaban,
pues no lo podías aplicar a la realidad porque el contexto era completamente diferente. Y qué padre ahorita trabajar de lo comunitario, en comunidad, crear y seguir descubriendo que podemos tener nuevas teorías, nuevo conocimiento a partir de lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, la epistemología es importantísima, pues porque nos da las bases científicas y técnicas, pero yo creo que estamos en el momento de ser más ontología, seguir haciendo ciencia, seguir generando nuevo conocimiento y teorizar nuevas cosas. Es decir, desaprender. Para reaprender. Para reaprender. Tienes razón. Y también mencionas ya lo que entendemos como sustentabilidad, ¿no? Buscar un equilibrio entre lo que estamos viviendo, entre los ejes de la sustentabilidad, ¿no? Totalmente. Ahí hay dos términos, lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. El ser sustentable es buscar mejorar los procesos para crear una armonía. Y la sostenibilidad, pues, viene siendo la utopía, o sea, lo que sería lo correcto en tener. Lógicamente, lo que tenemos en real a la utopía, pues, es un camino, un trazo complejo, pero el tema es seguir luchando para buscar reducir esa brecha. Sí, muy, muy importante. Entonces, me decías que sí hay acciones a nivel mundial, hay tendencia del cuidado del medio ambiente, a nivel nacional, algún esfuerzo que digas, bueno, de todas las tareas que hay pendientes, por lo menos estamos atendiendo esta. Complicado porque hace 10 años sí había un presupuesto para el tema ambiental. Ahorita se focalizaron a prioridades como la salud, la educación, becas para los jóvenes, becas para los adultos mayores. Y como bien lo decías, hasta reforestación está en prioridad, ¿no? Las arcas, pues no alcanza para cubrir tantas áreas, ¿no? Hablábamos hace rato fuera de cámara sobre las reforestaciones, que creemos o pensamos que el reforestar es llegar, sembrar el árbol, tomar una foto y vámonos. Hasta ahí se acaba. Y creemos que con eso ya hemos logrado una reforestación, pero les apuesto que si vamos al año de ver cómo están esas especies, nadie las cuida, nadie las protege, nadie hacemos nada, y creemos que el tema de reforestación es buena idea, buena iniciativa, pero falta más planificación a partir de las lecciones que se están experimentando para aprender qué es lo que no debemos hacer o cómo lo deberíamos de seguir atendiendo. Muy bien. Fíjate que las fundaciones, grandes fundaciones, han dedicado también buenos recursos a programas, han hecho convocatorias para poder trabajar lo que es sí reforestación, y yo creo que sigue, o lo que continúa es trabajar en la conservación también de especies, ¿no? O el seguimiento. Por ejemplo, hay que recordar en Otis, que tú y yo y todos los que nos están viendo lo vivimos en carne propia. Claro. Hay gente que ha escrito del Otis sin haber vivido en Otis. Se imaginó cómo fue, pero los que vivimos realmente sabemos la experiencia tan difícil que fue. Difícil. Y uno de los temas ambientales es que se perdió el 90% de la cobertura vegetal de nuestro puerto. Y mientras los humanos estábamos poniendo de acuerdo quién va a abanderar, de dónde va a salir el recurso, cómo le vamos a hacer, al tercer mes chispeó, enverdeció y dijimos, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí te das cuenta que el ser humano no necesita hacer nada por el medio ambiente, el ambiente necesita del propio medio ambiente. Entonces, ahí tenemos que entender de que el recurso es importante, pero de nada sirve un recurso mal enfocado. Si vimos que la reforestación en el discurso funciona como una muy buena ruta, porque a partir de arbolitos vienen flora, viene fauna de otro tipo para generar y mejorar el cambio climático, si no tenemos una política pública situada y de entender que debe de existir un seguimiento, cualquier programa puede fracasar. Mencionabas algo que vivimos de manera local muy fuerte, como fue el Otis. Antes de eso habíamos hecho reforestación en una zona rural de Acapulco, y es justo lo que mencionas, ¿no? El esfuerzo se hizo, tuvimos donaciones de varias plantas por parte de algunas organizaciones o instituciones, y recién visitamos el lugar. Obviamente Otis se llevó la gran mayoría de lo que nosotros trabajamos con jovencitos, y muy poco supervivió a las condiciones climáticas,
y de eso pues tendrá que 2 años ya, y apenas estamos empezando a ver que quedó, yo creo que un 10%, ¿no? Y Sí. tiene como relación con lo que tú mencionas, la afectación tan importante que hubo de plantas, bueno, fueron todo, árboles, plantas, lo vegetal, ¿no? Hoy en Acapulco particularmente, ¿crees que hayamos recuperado un poco de lo que se había perdido? ¿Y qué pasó con las especies también en ese momento? Es importante porque el ver verde es vida. El tema es que hace como 3 meses fui hacia Coyuca y se vuelve a quemar nuestro parque veladero, lo que surge año con año. Sí. Pues el animalito que tiene alas, pues sale volando, el que tiene patitas, pues salen corriendo, pero nuestros artrópodos se entierran y mueren. Entonces, cada año se pierde biodiversidad. No solamente se pierden plantitas y arbolitos, también se pierden mucha cantidad de animales y sobre todo, no existe, en este momento, Lupita, no sabemos cuántos animales hay vivos. Así de triste es la situación. Estamos sufriendo ahorita en Acapulco una ola de calor terrible y nosotros como humanos tenemos la capacidad de refugiarnos y refrescarnos, pero animalitos al no tener ni qué tomar ni qué hidratarse, pues estas especies migran hacia las zonas urbanas. Y hace poco me encontré una serpiente en la costera y la gente dice, es que eso es brujería. No, allá arriba no hay que comer, entonces los animales van a buscar dónde refugiarse y dónde alimentarse para poder sobrevivir. Sí, pasó mucho después de Otis, que había serpientes en zonas habitacionales, y es lo que me comentabas en ese momento, están buscando qué comer ¿Y dónde y refugiarse? dónde refugiarse. Entonces, seguimos teniendo, si tú viste eso recientemente, significa que sí hay pérdida, ¿no? Sí, el tener arbolitos y cosas verdes no te garantiza que exista vida dentro del ecosistema. Muy bien. Pues estamos hablando con el maestro Jonathan Aguilar Valencia de muchas cosas de medio ambiente que lamentablemente en un discurso se oye muy bonito, emprender acciones, lo acaba de mencionar él y yo confirmo, es muy impactante de repente, pero ¿qué pasa cuando no hay seguimiento? Y sobre todo, ¿qué sí se puede hacer? A lo mejor porque pues el presupuesto no depende de los ciudadanos, depende de las autoridades, pero ¿qué sí podemos hacer como ciudadanos para mejorar esta relación de los humanos con los no humanos? Eso lo vamos a descubrir en el siguiente bloque, ¿te parece? Perfecto. Seguimos aquí en Red por Amor a Guerrero con Jonathan Aguilar Valencia. A ver, Jonathan, bueno, maestro. No, Jonathan para los amigos. Cuéntanos, ¿cómo mejoramos esta relación de humanos, no humanos? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Porque hay animales que dices, ah, está feo, ¿no? O como dices, tenemos ya en nuestra psique de que es malo, que antes de que nos haga daño hay que darle, no quiero ni decirlo, desvivirlo ahora Sí. se dice. Me ha tocado ver esa parte donde la gente llega con su epistemología muy cerrada, muy centrada, muy ecuánime. Y como bien lo mencionabas al principio del programa, llego, pongo esto en la mesa y la gente dice, ¿y qué es? Y como que empieza a quitarse caretas, pensamientos, ideas, y empieza a preguntar y empieza a cuestionar. Y hay veces que hasta dice, no sé si esa pregunta es correcta, pero ¿está viva? Le digo, claro. Dice, ¿pero cómo? Entonces, ese momento de fragilidad es cuando llego o he intentado de entender que es el momento adecuado para reeducarnos, reaprender. Yo no le llamaría reeducar porque reeducar es decir, yo tengo la razón, soy todo el conocedor y ustedes no saben nada, Sí. y háganse para allá, por favor. Y no, realmente lo que he entendido es que la gente tiene un conocimiento. Y cuando platicas, generas este intercambio de ideas, mi conocimiento se va creciendo y el tuyo se va creciendo. Entonces, ese es el punto que yo tomo como punto de partida, que existió un antes de conocimiento y un después del conocimiento. Entonces, el conocer no es solamente verlo, escucharlo ni sentirlo, sino tiene que haber una integración y sobre todo una razón interna de querer hacer las cosas bien. ¿Cómo afecta el factor cultural
O sea, esa tradición oral también de las personas para poder volver a relacionarse con ciertas especies. Es que imagínate, culturalmente estás estigmatizado que es malo. Entonces, cuando te das cuenta que no es tan malo, es un choque. Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, ese momento de ¿qué hago ahora? Es el actuar, el accionar. Y que pasen el mensaje de que no son tan malas como hemos creído. Porque, ojo, las tarántulas no son tan malas como creemos, pero hay otras especies que son de importancia médica y que de repente llego con mis serpientes, digo, no son malas y hasta las andan manipulando. Dicen, no, es que en mi casa agarré una. Le digo, no, no lo hagas. Porque aquí yo te digo la especie, el género, sé cómo es su comportamiento, pero en el ecosistema, en Guerrero, ya lo mencionamos, al ser tan mega diverso, tan rico en biodiversidad, tenemos especies que sí son de importancia médica, como una cascabel, una coral verdadera, que creemos que por que no nos está atacando no nos va a hacer daño, pero podemos nosotros mismos estar provocándonos un accidente, hasta la desvivisión, por temas de que el mensaje que me dieron no fue tan correcto como pensábamos, ¿no? Entonces, de repente el tema educación ambiental lo queremos romantizar. Todo es bonito, todo es colorido y todo es bonito y vámonos juntos agarrados de la mano por el bosque. Y no, realmente yo creo que ese es como que el camino inicial, pero llega un momento en que tenemos que ponernos serios y comprender que estamos trabajando con seres vivos que requieren un respeto y tienen un porqué de existir en el ecosistema. Tú trabajas además de con estos arácnidos, artrópodos, también con serpientes. Sí. Que siempre es muy espectacular cada vez que hace una exposición, una presentación. ¿Todavía tienes serpientes? Antes de Otis llegué a tener unos 150 ejemplares. Y orgullosamente de Guerrero, porque me siento más acapulqueño que cualquiera, hemos tenido éxito en el tema de la reproducción en cautividad de boa constrictor. Creo que soy el único en Guerrero de hacerlo de forma legal y es una especie muy delicada, muy difícil de lograr y sobre todo muy apreciada para la gente que le gustan los reptiles. ¿La boa qué servicios ambientales proporciona? Por ejemplo, si a la gente le gustan los ratones en su casa, pues muy bien, pero la mayoría de los ratones nos contaminan, nos hacen daño, son vectores, llegan a generarnos hasta problemas de salud pública. Es más, la peste negra viene desde la época o fue ocasionado por el tema de ratas, ¿no? Porque el animal por sí solo no solamente destruye, sino tiene ciertos vectores como pulgas que nos puede generar y nos puede generar un problema muy fuerte de salud pública. Entonces, si no queremos sus animalitos, hay alguien que trabaja para nosotros. Mencionabas también, en algún momento recuerdo de otra plática, que inclusive algunas personas te encargaban o te pedían las boas precisamente para combatir plagas. Hay programas o se estaba trabajando en alguna liberación controlada de especies. Hay que recordar lo siguiente. En el ecosistema hay algo que se llaman cadenas tróficas. La cadena trófica es el intercambio de energía. O sea, la tarántula no come solamente por comer, sino come para sus procesos biológicos. Hay otro tipo de animales como algunos felinos que se alimentan o unos mamíferos que se alimentan de tarántulas. Entonces, al no haber tarántulas, ¿qué va a comer este mamífero? Pues va a buscar qué comer, pero si no encuentra qué comer, va a morir. Las aves, igual forma, va a comer alguna serpiente, algún reptil. Y al no encontrar de qué alimentarse, pues, ¿qué va a hacer con esta especie? Y pensamos que es el calentamiento global, es la calor, y no necesariamente es la calor, el calentamiento global. Ya no hay especies, al no haber especies se rompen las cadenas tróficas o el cambio de energía y las especies terminan muriéndose. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los que hoy estamos en una zona urbana y de repente nos encontramos en la carretera, a pie de calle, o que por dentro de lo que es nuestros lugares donde habitamos encontramos animales? El ser humano por naturaleza busca un lugar tranquilo y paz para vivir y cohabitar con los seres humanos, entre especies. Desgraciadamente los lugares más limpios, más armoniosos, más agradables, es donde va a habitar fauna.
¿Qué significa esto? Si es un lugar donde hay contaminado, hubo un derrame de petróleo, hay químicos, hay insecticidas, pesticidas, esos animales no pueden habitar ahí porque el lugar está perturbado, está contaminado. Y si no hay vida, pues quiere decir que el ser humano no puede estar habitando esos espacios. ¿Qué significa si yo en mi casa me encuentro una tarántula? Pues hay que ponernos contentos. Número uno, porque el lugar es un lugar apto para vivir. O sea, ellos tienen esa característica. Ese sensor. Nosotros hacemos estudios de impacto ambiental, se hacen levantamientos de qué encontramos, desde una pequeña arañita hasta un ave, un mamífero. Y a partir de ahí se tienen que dar y presentar para que el que tome la decisión decida qué vamos a hacer al perturbar el área, cómo podemos de alguna forma pagar por esos servicios en otras áreas para rehabilitar el espacio, ¿no? Hay que entender que dentro del desarrollo pues se necesita la comunicación, se necesitan estos espacios para que se genere un desarrollo, la conectividad. Si no hay conectividad, ¿cómo podemos llegar de un punto A al punto B? Entonces, tenemos que estar fragmentando selvas, carreteras, lugares. Bueno, ¿lo vamos a hacer? Ok. ¿Qué vamos a hacer para remediar estas partes, no? Dentro de las planeaciones urbanas o federales, lo que se está manejando son estos circuitos de interconexión. Está la autopista arriba y abajo hay espacios donde pueden pasar desde mamíferos, reptiles. ¿Para qué? Pues para que no se pierda la conectividad. Sí, porque ellos tienen sus rutas, ¿no? Tienen por años rutas que nosotros interrumpimos. Es correcto, es correcto. Por eso, tan solo en Acapulco, mencionan que hay mucho mapache en ciertas partes, ciertas colonias de Acapulco, que inclusive le llaman ellos, hay plaga, ¿no? Sí, es interesante porque si estamos hablando de un equilibrio, quiere decir que el mapache come algunas cosas, pero hay alguien que se come al mapache. Pero ese alguien que se come al mapache, al ya no haber, pues se generan más mapaches, y el mapache al ya no tener que comer, o al haber invadido sus áreas que cotidianamente se distribuía, pues va a empezar a tener un conflicto por el ser humano. Y ese conflicto es, se mete a mi casa, se come las cosas de la alacena, hace travesuras, son destrozadores, no los aguanto y hay que matarlos. Y bueno, el tlacuache es una especie que está dentro de la norma 059 de Semarnat, es un delito el matarlo, pero me está afectando a mí como persona mis instalaciones, mi área. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues entender de que antes de que tú llegaras, el mapache ya estaba. Entonces, el que está invadiendo el espacio es el ser humano. Pero ojo, se pueden hacer algunas situaciones para que el mapache diga, bueno, ya no me voy a meter a tu casa porque ya aprendí que para conseguir mi alimento está de este lado, ya me da miedo ir para allá, mejor busco otra ruta. Como por ejemplo, ¿eso sería un ejemplo de la diplomacia? Es entender y comprender a la especie, por qué se está metiendo. Por ejemplo, sin tener que agarrarlo a escobazos. Pobrecitos, ¿no? O sea... Sí, porque, digo, uno se defiende, pero no sabes. Y normalmente el mapache... que tiene más miedo, creo, es el Luego el mapache tiene más crías. O sea, no viene solito, viene con sus crías. Y las crías también van aprendiendo a cómo comportarse y afrontarse esos desafíos. Y bueno, con esas especies que entonces vemos fuera del lugar, bueno, por lo menos eso creemos, que están fuera del lugar, cuando en realidad somos nosotros los que estamos invadiendo. ¿Qué podemos hacer? Hay un número de emergencia, hay que hablarle a Jonathan 911. O sea, dinos, por favor, el ABC, qué hacer en esos casos, porque sí tengo conocimiento de que por lo menos a alguien muy cercano, pues sí la mordieron, pasó a otros temas, pero ¿cómo logras esa parte, ¿no? de cohabitar? Lo cierto es que el ser humano tiene un instinto de sobrevivencia, como siendo Spider-Man, así, se prende algo y algo está pasando. Entonces, número uno, entender que los animales van a reaccionar a partir de una situación para defenderse, jamás para atacarnos. Ese es número uno. Número dos, si tenemos hijos o mascotas, hacerlas a un lado, o sea, no asustarnos, porque resulta que casi siempre que doy mis pláticas les digo, oigan, pero no grite nada más. ¿Por qué? Sí. Pues porque yo soy el que se altera. Los animales son sordos, entonces las serpientes, por más que les grites, no te hacen caso. Entonces, buen punto. Y el grito de repente, si yo no conozco el contexto, el grito me pone alerta y digo, ¿qué está pasando? Algo está pasando de peligro.
Ujú. Entonces, número uno, guardar la calma. Si tenemos niños o mascotas, hacerlas a un lado y definitivamente buscar ayuda con un bombero, un Bomberos. vecino, alguien, y que entienda que no quieres matar a la especie, simplemente está en el lugar donde no vamos a compartir espacio. Y lo correcto sería apostarle por una reubicación. Pero ¿cómo lo hago si no sé? Ese es el tema. Entonces, la diplomacia ambiental que estoy proponiendo es, antes de sacar el machete o la chancla o el cuchillo, entender que podemos hacer algo para evitar que la especie pueda morir. Si entendemos que la especie está ahí porque llegó por el refugio, porque no tiene que comer, pues podría ser que digamos, bueno, aquí tampoco te vamos a dar albergue ni te vamos a dar de comer, pero lo que sí podemos hacer es meterte en una cubetita y hacer que se la lleven y se la pasen al monte, ¿no? En Acapulco tenemos muchas áreas y muchos espacios verdes. Entonces, tenemos una amplia gama de lugares donde podemos ir a depositar la especie. Jamás agarrar y tenerla de mascota porque ese animal se te va a morir, no sabes no conoces ni qué se alimenta, ni cómo, nada, ¿no? Creemos que una serpiente va a comer lechuguita y creemos que con ese cambio estamos haciendo un beneficio para el ecosistema y realmente lo que estamos es fomentar la desinformación, ¿no? Entonces, es que yo agarré una serpiente y no me hizo nada, felicidades, pero tampoco eres el encantador de serpientes, ¿no? Hay que entender de que las especies se van a defender cuando se sientan en una situación de emergencia para ellas. Entonces, sí tener a la mano su número de bomberos, que sí acuden, algún vecino, o si no, que me hablen, yo con gusto les apoyo Les vamos a dejar el número en de poder Jonathan hacer algo para hacer que esa especie se vaya a vivir a su casa y no a nuestra casa. Jonathan, los niños creo que son los que mejor entienden el tema que nos veniste a comentar, porque como que naturalmente los seres vivos son pues agradables para ellos, ellos hasta que nosotros les metemos la información o desinformación, es que ellos pues se programan pues, para atacar, para no apoyar la biodiversidad. ¿Qué has observado en tu experiencia con los niños? Y dinos también si todavía sigues dando talleres. Pues los niños son increíbles, tienen mucha energía, mucha empatía, mucha curiosidad. Entonces lo primero que hacen es quieren tocar, quieren cargar, quieren probar, quieren oler, quieren seguir descubriendo el mundo, ¿no? Entonces hemos trabajado con la red, me has invitado, he tenido el gusto, y hemos trabajado con otros colegas donde sí podemos intercambiar experiencias sobre un objetivo que es mejorar nuestra situación como sociedad. Y me doy cuenta que cuando llegan los niños, observan, platican, empiezas a generar ese conocimiento con ellos, tenemos que buscar la forma de cerrar ese conocimiento y que se les guarde dentro de su corazoncito. Y la forma como lo hemos descubierto, lo he percibido, es que lo plasmen en un dibujo, en un cuento, en una figura, y eso lo llevan a casa y dicen, es que mamá, había una tarántula y le puse Petra y me gusta mucho y me la van a cuidar. Y dice, mamá, pero ¿de qué me estás hablando si yo te mandé a la escuela? Mamá, pero no hay que matarlas. Entonces, el trabajar con ese tipo de situaciones o de infancia es bonito, pero también nosotros hacemos nuestra labor suficiente darles información, pero ahí no se acaba, tiene que haber un seguimiento en el trabajo. En mi caso, me gusta mucho trabajar con jóvenes y adultos, porque los adultos son más renuentes, el no ya lo tenemos ganado, entonces vamos por ese sí, es más complicado. Complicado, sí. Y con los niños de repente hay que saber ponerles un límite, porque si les decimos, es que son bonitos como cualquier otro animal, lo van a querer agarrar, acariciar, y si se llevan una mala impresión, es más difícil quitarles una situación como un trauma, una mala experiencia, ¿no? Sí. Ya cuando les hablamos de la realidad y no de cosas ficticias, entienden la situación en que estamos hablando con seres vivos. Muy bien, pues todo muy interesante, siempre platicar con Jonathan. A mí me gustaría también que cerraras con un mensaje este programa, esta entrevista. Dinos realmente qué es lo que estamos o podemos revertir y ayudarle al medio ambiente, porque así nos ayudamos también a nosotros. Algo interesante es que somos tan democráticos, nuestra sociedad de Acapulco, y tenemos diputados, licenciados, ingenieros, arquitectos, médicos, todo el mundo tiene una profesión y un porqué que aporta a la comunidad y a la sociedad. Yo creo que mi papel en la sociedad es
buscar empatizar con esas especies que son importantes. Si no hacemos algo así muy rápido, Lupita, el ser humano es una especie más en el ecosistema. Esta tarántula está catalogada como amenazada. Si no hacemos algo como sociedad para rescatar la vida de una tarántula, la próxima especie a desaparecer va a ser la humana. Fuerte mensaje, maestro Jonathan Aguilar Valencia. Jonathan, muchas gracias por aceptar venir a este programa. Esta es tu casa. Muchas gracias. La Red por Amor a Guerrero. Y espero que podamos, que aceptes una invitación próxima también para que te acerques con nuestros niños. Por favor, ya sabes que gusto. ellos siempre te reciben con mucho cariño y sobre todo a tus animalitos. A mis bichitos, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver esta emisión y pues ahí está tu bienvenida del tercer año. Muchas gracias. Es parte del tercer año de Red por Amor a Guerrero. Yo soy Lupita Rodríguez y nos vemos en el siguiente programa. Acuérdense suscribirse al canal para que les sigan llegando cada emisión, cada nuevo programa, lo puedan ver, reproducir y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y también pues en YouTube. ¿Sale? Muchas gracias. Adiós.